Este taller que estamos comenzando hoy es un taller que llamamos de trazado lógico de calendario. Yo no sé ustedes, pero yo cuando vi calendaria, primero fue una enorme frustración, porque dije, otra vez de cero. El propósito es la autoobservación. El propósito de esto es el proceso. Entonces, el proceso, que es una imagen, es, hacer en un papel, digamos, la calendaria, es una representación de mí misma en ese papel, ¿sí? En el cual voy a ver cómo opera toda mi configuración. De esto se va a tratar, de que yo quede expuesta a mí misma, ¿ves? Entonces voy a ver cómo el error me arrastra. Y es una auto-observación y autoconocimiento de nosotros mismos, pero en un ejercicio muy simple y muy básico. Yo les voy a invitar a que hagan un registro lo más detallado que a ustedes les salga y que lo expongan en la medida que ustedes se animen. Lo que a mí me pasa en el desarrollo de este dibujo de calendaria me va a brindar cómo me opera mi identidad. Se trata de que lo primero va a ser asumir la nada. ¿Qué sería asumir la nada? Va a ser esa hoja en blanco que cada una tiene. Ese papel puede ser todo, puede ser cualquier cosa, puede tener un montón de posibilidades. Entonces, yo sé, voy a después colapsar una posibilidad, yo ya sé a dónde voy a ir, a la calendaria, yo ya sé cuál va a ser el resultado final, ¿no? En este caso. Pero voy a ir como muy despacito y voy a usar, yo voy a hacer como de la nada. Ustedes, o sea, ¿por qué? Porque yo voy a darles indicaciones precisas, por eso hablamos de trazado lógico de calendaria, en el que son como las indicaciones para ver el proceso que la nada me va mostrando, ¿no? Quisiera poner mucho foco primero en la comprensión de estos 4 pasos. Esto es, para mi receptor ha sido lo más rico para tener un punto de apoyo firme para después mirar lo demás. Entonces, primer paso, este es como si fuera el modo consciente. El primer paso es lógica, ¿no es cierto? En general, la lógica es lo que llamamos una pregunta que colapsa una realidad. Es el plano 5, que es algo que no existe todavía, porque es quien va a administrar el 6 de los potenciales, pero en realidad recién aparece algo más concreto en el RO, en el plano 4. Podríamos decir que vamos a usar la lógica como los puntos. Cada vez que yo empiece a hacer un trazado en ese papel blanco, transparente, limpio que tengo, voy a hacer al principio lo que llamamos el marcado lógico. Yo pongo a veces más fácil de entender como si tuviéramos, supónganse que ustedes compraron un terreno y tienen que van a hacer la construcción de una casa ahí en ese terreno. El terreno es toda esta pizarra. Y entonces dicen, bueno, a ver, la calle, ¿dónde vamos a construir la casa? Y lo primero que van haciendo, toman mediciones del terreno, ¿ves? Todo lo que sea medición me va a estar hablando de la lógica, toda medición que haga, los puntos que marque para luego colapsar una realidad. O sea, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a marcar, supónganse bien, esto van a ser los 4 puntos que mi casa va a estar construida en esa parte. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 4 estacas para marcar fíjense, puntos lógicos. Tenemos todo el terreno. Marco las 4 estacas de lo que va a ser mi casa. Esos son los puntos lógicos.
nosotros estamos en un momento, todo el año pasado, especialmente 2017, fue un año de puntos lógicos, de marcado lógico. Recién ahora, en el 2018, estamos empezando a enlazar algo de punto a punto. Fíjense, cuando yo luego pongo los piolines, ponele, es cuando yo marqué la frontera de mi casa. Pero ¿quién determina la frontera? Los puntos lógicos. ¿Lo ven? Entonces, mi diseño, frontera de mi diseño, va a ir cambiando según los puntos lógicos. Por ahí supónganse que digan, no, quiero un poco más grande, cambio el parámetro lógico. Y entonces extiendo hasta ahí mi frontera, se abrió, supónganse. ¿Cambió el parámetro lógico? ¿Ven? Lo que determina un diseño es la lógica. ¿Lo pueden ver acá? Yo quiero que vean en esta simpleza, yo poder entender que el impulso de mi diseño y la frontera hasta dónde puedo yo, está marcado por algo que no sé, pero que estamos llamando puntos lógicos. Y que puedo entender, aunque no lo vea todavía, cuáles son los puntos lógicos que determinan mi particularidad, pero entender que tengo puntos lógicos. Y en la medida que yo aumento esos puntos lógicos, puedo ampliarlo. ¿Sí? Eso se entiende desde esta correlación, ¿sí? Entonces, toda la parte que estemos trabajando en el papel de trazado de calendario, de mediciones y de puntos, porque vamos primero a marcar puntos, va a ser este primer paso de lógica. Luego el segundo paso, sería el inhumano. El inhumano, lógica es plano 5. Podríamos hablar de lógica, ahí no lo ven. Ahí. Sería como el plano 5. ¿Ahí se ve? Sí, se ve un poquito lejos, pero bueno. Estaría como la lógica. El inhumano estaría en el plano 4, sería el diseño. También lo puedo representar ahí, miren. Este, el plano 5, el primero de lógica. Acá, en plano 4, el inhumano. Lógica, inhumano. Como para ubicarnos en distintos puntos de qué estoy hablando. Cualquier cosa me repreguntan, por favor. Entonces, cuando yo hable del inhumano, va a ser estas líneas que me marcan la frontera. Entonces, cuando yo hable, va a ser cuando yo trace las líneas. Yo primero puse el marcado, los puntos, y cuando trazo las líneas, es el inhumano. Luego, cuando tengo una casa, y tengo ya marcado y delimitado por primero los parámetros lógicos, las líneas que van a marcar la frontera de esta particularidad, es qué contenido va a tener adentro. Ese sería el tercer paso. El tercer paso, que sería el humano, que lo voy a marcar en el plano 1, en punto 0, y podríamos hacer un paralelo con en una casa, es decidir dónde va a estar el dormitorio, dónde va a estar dentro de la casa, qué va a haber, o sea, qué contenido va a tener esa casa, ¿sí? ¿Cuál va a ser el contenido? Y si yo lo comparo en calendaria, va a ser cuando yo tenga la calendaria, que voy a tener rayas y puntos. Eso puede ser cualquier cosa, puede ser las compras, yo puedo poner personas, puedo llenarlo, esas líneas y esas rayas que vaya a ser, yo ya sé que van a ser de este formato,
supónganse, yo sé que va a tener 4, pero yo podría poner otras cosas acá. Puedo poner compras, gastos, por rubros, puedo poner otros contenidos, ¿ven? Ahora, entonces, cuando yo decida que el contenido van a ser ponerle, digamos, que el cuadrante, lo que nosotros llamamos la nomenclatura y los números. O sea, los números de columnas. La nomenclatura de cada cuadrante. O sea, que le empiezo a estas líneas darles un sentido, un texto, ¿ven? Por ahí la palabra texto también es otra que puede ayudar. Y ahí es cuando le empiezo a poner a este cuadrado qué va a tener adentro. ¿Ves? El contenido. Y eso es muy propio del humano, el contenido. Fíjense que a veces usamos parámetros lógicos, el inhumano, y después cada humano le va a dar a ese, supónganse, ahí me viene este ejemplo. El inhumano delincuente que saca provecho y se lleva lo que puede hacer una ventajita. Entonces, nosotros que somos 5-4 muy particulares, siempre poníamos el ejemplo de que a veces solíamos ir a un hotel y el jaboncito que no consumías te lo llevabas. Entonces decíamos, la lógica de llevarme algo que no uso para mi propio provecho, que está disponible ahí, es la misma que el gran delincuente de guante blanco se lleva millones porque está disponible para él, porque es quien lo maneja, y se lleva su coima, digamos, a gran escala. O sea, quiero mostrarles que tiene la misma lógica abstracta, que yo me lleve un jaboncito o que me lleve millones. Ponele. Estoy poniendo un ejemplo. Pero, digamos, en la particularidad humana va a tener diferencias, por supuesto. Pero si yo me voy a la parte abstracta, tiene por ahí el mismo diseño lógico, ¿sí? ¿Me siguen con eso? Si no pueden darse cuenta que el punto es poder descubrir que cada humanidad va a tener su particularidad y contenido personal, pero desde los planos no lineales hay algo impersonal que es parecido, o sea, que es la misma lógica que se opera en un delincuente a gran escala que un delincuente en chiquitaje o en cosa chica. O sea, la lógica que opera es la misma. Ahora, la dimensión humana es diferente, ¿se entiende? Ok. Entonces, cuando hagamos el trazado de calendario, la parte humana va a estar representada, una vez que yo ya hice todos los trazados, bueno, cuando yo empiece a ponerle el nombre, ¿no? Y es lo mismo que yo lo percibo al inhumano como ese impulso que me lleva puesto. Y al humano como el que reconoce, digamos, dónde está, que se ve su particularidad. Hay como una, o sea, después, a veces cuando lo hacemos en grupo, en taller, varias personas, se puede ver en comparación esa diferencia del que es más veloz, del que se mira en el detalle, o sea, de esa diferencia ante la misma ejemplo que es trazar una calendaria, ¿no? Hay particularidades humanas propias, pero el inhumano es quien me lleva, pues yo voy a ver cómo mi inhumano, por ejemplo, me va a querer llevar siempre a terminar el resultado. O sea, van a ver en este proceso que el inhumano les va a llevar, bueno, ¿y esto? ¿Cuándo terminamos? ¡ay, qué plomo! Otra vez me equivoqué, hay que volver. O sea, todo ese impulso que me lleva a estar enfocada más en el resultado que en lo que estoy. Y en poder observar la lógica de lo que estoy haciendo.
Entonces, quiero que vean que vamos a estar en una puja continua con eso, ¿sí? Con una pelea por esa realidad, porque mi inhumano va a querer terminar. Quiero ya que esto esté listo y terminado y bien. Luego, el último paso, que sería el cuarto, es lo que llamamos contexto, que sería como ubicarlos ahí en 11, ¿no? Que sería el humano en plano 1, 1.0, y el contexto en 11, 1.1. Y el contexto va a ser, en la representación del calendario, va a estar marcado cuando completemos todas las frecuencias. O sea, el llenar los casilleros con los números de las frecuencias. Que eso en realidad es lo que vamos a hacer al final de todo. La frecuencia de los 365 días, ¿sí? Esto como un primer acercamiento, ¿no? Con el anillo de fuego, que es el plano 6, el anillo de fuego, que estaría ahí. Lo primero que vamos a realizar va a ser dibujar esas 13 frecuencias que, si bien son las últimas, son las que nos van a proporcionar todas las posibilidades que se van a desarrollar durante el año, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Primero, preguntas de estos 4 pasos. Yo quisiera que capten mucho que cada vez que yo voy a estar marcando puntos y midiendo, estoy aplicando lógica. Que cuando empiece a trazar las líneas, voy a estar operando al inhumano. Y para hacer todo esto, para hacer la lógica, vamos a usar restricciones. Vamos a usar unas restricciones para hacer todo esto desde una lógica, desde la nada misma. ¿Por qué? Porque yo cuando la primera vez hice una calendaria solita, después de ver el video de calendaria de Alejandra, agarré una hoja, agarré la regla, y dije, a ver, ¿qué tengo que hacer? Hice a ojo, intuitivamente, sin mucha precisión, medí para tener 8 columnas, 4 de este lado, 4 de este lado, 22 vueltas para acá, 22, bueno, y más o menos calculé, medí, tracé todo y después llené. Bien, eso me sirvió para entender un poquito cómo era el movimiento de calendaria respecto a las frecuencias. Nada que ver con lo que yo hice posteriormente con Nair la primera vez, que fue trazado lógico de calendaria. ¿Por qué? Porque aquí me voy a empezar a tener restricciones para hacer lo que hago. ¿Por qué? Porque las restricciones me van a producir una observación de lo que me pasa a mí con este límite, para observar la lógica. Entonces, bueno, vamos a ir a abrir cada punto. Lo primero que vamos a hacerlo en 2 partes, es la explicación. La primera va a ser, vamos a hablar del anillo de fuego. Y después vamos a ir a explicar cómo hacer los cuadrantes. ¿De acuerdo? Bien. Para el anillo de fuego voy a necesitar que ustedes se tomen el trabajo de medir la hoja que tienen. ¿Cuánto miden? Supónganse que cada uno de ustedes tiene una hoja así, más o menos. La idea es que ustedes tomen el ancho y el alto de esto, ¿no? O sea, cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto. Empezar a percibir cómo el detalle me habla. Entonces, la invitación primera es a que cada una
con su regla. ¿Qué regla han traído? ¿Cuánto mide la regla que yo tengo para usar? Quiero que vean, vamos a mirar un poquitito, un segundito nuestras reglas. Y vamos a observar cómo, incluso, les invito a que miren cuando tengan que operar en las mediciones, qué me pasa con el tipo de regla que tengo disponible para mí. ¿Qué me pasa con la regla de madera tan grande y tan poco precisa, tan cómoda para algunos aspectos y tan incómoda para otros? Iré viendo. La idea es la observación. Entonces, acá hay 102 por 70. El mío de ancho mide 61 y de largo 100. Bien. Vamos a ver en el anillo del fuego, estamos midiendo, en la medición estamos todavía en el paso de lógica. El caso del anillo de fuego, vamos a hablar de anillo de fuego y de Tumi. Vamos en general como a llegar a un acuerdo. Anillo de fuego son las posibilidades que me da tierra y el Tumi es mi receptor. Entonces, yo voy a poner, o sea, el Tumi es esa perspectiva que tierra me brinda, pero tomada a mi particularidad. Anillo de fuego es como el diseño de esos 13 días disponibles, ¿sí? Vamos a realizar esas 13 celdas aparte, en la parte de abajo que ubica el inconsciente biológico, voy a dibujarlo así. Esto es lo que voy a lograr ahora, ¿se entiende? Entonces, a eso vamos a llegar. En la lentitud viene mi conciencia. Entonces, vamos a ir despacito. La idea es que vamos a hacerlo como en dos partes. La primera parte es dibujar el anillo de fuego y la segunda parte va a ser dibujar los 4 cuadrantes. Hay dos parámetros que yo les voy a indicar, que van a ser la altura de las celdas. La altura, el ancho, no es lo que va a ser el ancho, la altura de las celdas que va a ser de 1,5 centímetros. Esto es esto, miren. ¿Se entiende? La altura de las celdas de toda la calendaria, el ancho de las celdas va a ser de 1,5. Eso me está hablando de un parámetro de plano 1 con una lógica que va a estar operando en el inconsciente. Este es el propósito de que sea de este valor. Les dije que les iba a dar dos valores. Uno es este. Y otro es una distancia que va a ser de 2,5 centímetros. O sea, eso se los doy yo. Desde el inconsciente biológico voy a darle una altura de 2,5 y desde ahí esos dos valores van a estar dados previos. Después cada una tendrá valores diferentes según la medición que tenga. Dejo circuitos lógicos entre la configuración y la nada mismo, y el borde de la nada, el agujero negro, no sé. Lo primero va a ser en el anillo de fuego marcar los puntos. Para marcar los puntos necesito saber qué ancho de celda voy a tener, o sea, el ancho de la celda como del anillo de fuego. Esta es mi pregunta lógica, ponele. ¿Cuál es el ancho? Porque yo ya me dan el parámetro de la distancia del borde, que es 2,5. Me dicen que la altura va a ser 1,5, por lógica. No me cuestiono más. Pero necesito saber, dado el tamaño de hoja que yo tengo, ¿cuánto va a ser el ancho de esas 13 celdas que yo tengo que dibujar? ¿Sí?
Mi inhumano del pasado me llevaba rápidamente a acá, yo como soy profesora de matemáticas, yo rápidamente, mi mente enseguida iba a resolver qué tenía que hacer. Aquí vamos a ir muy lento y les voy a decir, vamos allá, porque fíjense que tanto Cristina como Teresa tienen distintos tamaños de hoja. Entonces, va a haber un valor diferente. Entonces, vamos a encontrar cuál es la función o la fórmula que nos pueda integrar a todas, más allá del tamaño de hoja que yo tenga. ¿Cuál es esa fórmula común, esa pregunta lógica que me va a incluir todos los diseños particulares? ¿Ven cuando yo les decía el ejemplo del que robaba el jaboncito del hotel o el que robaba en el gobierno a gran escala? Digamos, todos tienen la misma fórmula abstracta. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar cuál es ese parámetro lógico que puede incluir todos nuestros diseños. Y que ¿qué respuesta voy a encontrar para que a esta pregunta? La pregunta ¿cuál es? ¿Cuál es el ancho del anillo de fuego? ¿Cuál es el ancho de cada celda del anillo de fuego? Bueno, entonces vamos a ver cuál es la fórmula genérica, la fórmula del género humano, la fórmula que puede englobar todo, ¿ves? Cuando vamos al género, que incluye todas las particularidades, pero mi inhumano me tiende automáticamente a 70 dividido cuánto tengo que hacer para calcular, ¿ves? Por ahí me van de una ahí y me pierdo la lentitud de ver, de absorber este juego que estamos haciendo de trazado y calendario. El tema es, yo tengo las 13 celdas, pero hay márgenes que van a incluir el error y que le van a dar un marco. El margen de error. Esto va a ser el margen de error, lo que quede sobrante de cada lado, porque no siempre me va a dar exacto la división. Entonces vamos a ver cuál sería esa fórmula. Lo primero que voy a tener en cuenta es que ¿qué parámetro es? El ancho de la hoja, ¿sí? El ancho de mi hoja. Entonces, lo primero que voy a poner en esta fórmula genérica va a ser ancho de la hoja. Ese va a ser el parámetro primero. Y acá lo estoy poniendo de forma genérica, ¿lo ven? Pues yo podría poner 70, pero entonces sería solamente tomando la particularidad de la hoja de Cristina, ¿sí? Entonces, estamos buscando un modo de resolver en forma genérica esta pregunta, ¿ven? Ancho de la hoja. Esto es lo que hace Alejandra Casado, cuando va buscando, nos va dando fórmulas lógicas a los conflictos, ¿ves? O sea, ella nos está dando una fórmula genérica de lo que sucede en la linealidad. Y aquí estamos como en esta simple preguntita yendo hacia eso. Ancho de la hoja. El ancho de la hoja lo voy a dividir, matemáticamente, dividido. Ahora, vamos a ver, ¿dividido qué? Y ahí abrí un paréntesis. Porque lo primero que me sale es, ¿se ve? Puse ancho celda del anillo de fuego es igual al AH, ancho de la hoja, dividido paréntesis. Y ahora todavía no puse nada. Entonces, ¿qué voy a tomar ahí? La cantidad de números de celdas que tiene, que son 13. Sí. Y los dos sobrantes los pones como 2 celdas más. En realidad me podría estar sobrando mucho. Esto mismo que vos expresaste con mucha coherencia, sería de esta manera, Cristina. Dividiría, para decirlo de forma genérica, por el número de celdas, porque ¿qué va a pasar? Si yo pongo el año bisiesto, va a tener una celda más. El año cuando querramos hacer el anillo de fuego del año 2020, vamos a tener 14 ahí, ¿sí? Entonces vamos a poner de modo genérico dividido el número de días
del anillo de fuego, ¿sí? O sea, el número, porque eso me va a servir entonces, esta fórmula, tanto para los años comunes como para el año bisiesto, ¿no? Más el margen derecho e izquierdo. O sea, más 1, a ver, voy a ponerlo así, más 1, que va a ser el margen derecho e izquierdo. Ahí va. Tomo una celda más, que yo la voy a dividir, tomo una celda más, que lo que va a ser, que lo que sobre me quedará como el margen derecho e izquierdo, ¿sí? Entonces tomo la cantidad de días que tiene el anillo de fuego, que en este caso sabemos que es 13, digamos, en este caso sabemos que es 13, más 1 más, que va a ser como si yo fuera una celda más, que la tomo, el margen de error de derecha y de izquierda. Y ahí dejo que lo que entre quede ahí. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Inés y Tere también. Lo Sí. vamos a aplicar. ¿Sí? En Entonces, este caso serían 14. 14. Entonces, si yo lo aplico, por ejemplo, al ejemplo de Teresa, sería 61 tiene ella. 61 dividido 7 más, entonces hago 61 dividido 14. Y vamos a ver cuánto nos da. Vos hacés 70 dividido 14, ¿no? Claro. 70. Vamos, agarramos la calculadora. Dividido, no, 61, que es el que estoy tomando ahora, dividido 14. Bueno, da un montón de números, ¿lo ven? Sí. 70. Ustedes, sí, ya. En un montón de 70 me da. 61, suponga, yo voy a poner. Cuanto más decimales pongo, más precisión va a haber. ¿Sí? Yo igual acá, suponga, se los voy a poner para que todos los que puedo. Bueno, miren, me volvió loca. Bueno, pero para que vean el margen de error. Entonces, en este caso, yo voy a tomar, en el caso tuyo, que vos dividiste 70, 5 me da. te da justo a vos, ¿no? Sí. Claro, vean la diferencia. A ella le das justo. ¿Es mejor o es peor? Nada, algo está explicando. Yo quiero que ahora nos deslicemos digamos, en el proceso. No vamos a poner el acento hoy en la interpretación de lo que está mostrando, pero todo está mostrando, ¿no? Fíjense que ella es 242. Hay mucha precisión y poco margen de error, ¿ves? En el caso de un receptor como Tere 229, hay un amplio margen de error. Bien, ni es bueno ni es malo, me muestra algo de mi receptor, ¿sí? ¿Qué voy a tomar? En el caso de Cristina es muy claro, 5. En el caso de Tere, voy a tomar el valor del ancho de la celda del anillo, yo tomo solo la parte entera, 4. Entonces, en el caso tuyo, Tere, vas a tomar 4 centímetros, ¿sí? Ok. El ancho, esto va a ser el ancho que va a tener cada celda, ¿no? Y además, entonces, fíjense que ahora vamos a ver qué pasa con el margen sobrante y con todo este error, ¿no? ¿Cómo lo incluyo? Bueno, a eso vamos. Si yo sé que el anillo de fuego, ¿cuánto va a medir mi anillo de fuego? El anillo de fuego va a medir 4, estoy haciendo el caso de Cristina, pero vos, el caso de Tere, pero vos seguís, porque estoy aprovechando el margen de error, por eso este número. 4 por 13.
¿Cuánto va a medir el total de mi anillo de fuego de Teresa? 3 por 4, 12, 52. centímetros. ¿Ves? O sea, Pues, el total de lo que va a ocupar en tu hoja va a ser 52 centímetros. Entonces, yo puedo mirar que si yo resto 71 menos 52, me da ¿cuánto? 9. 9. Esto es el margen de error. El margen de error. Que lo dividiré. Hago dividido 2 y me va a dar ¿cuánto va a estar de cada lado? 4,5. O sea, el 4,5. de la hoja de Teresa, esta parte, esta parte y esta parte, en el caso de Teresa van a medir 4,5 y esta 4,5. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Sí, yo entiendo bien. Inés, ¿vas bien? ¿Te perdiste, Inés? No. ¿Dónde te perdiste? Perdón. No. ¿Vas bien, Inés, o algo que quieras preguntar? ¿Hasta ahí entendiste cómo sacamos estos números o no? Sí, lo que estaba oyendo es que la de Cristina tiene 70 y da exactamente 5. 5 por 13. Entonces, en el caso de ella, en lugar de tener 4,5, te dio 2,5. 2,5 a cada lado le queda entonces de margen. ¿Ves? Exacto. Uh-huh. Por eso es muy coherente que la de Cristina tiene más margen. 4,5, ¿ves? Tiene mucho más margen. Observen que lo interesante es que yo absorba la lógica del proceso. Uh-huh. Si yo tengo la lógica del proceso, puedo tener cualquier tamaño de hoja y no voy a tener ninguna dificultad. Uh-huh. Pero si yo me quedo con que me den el resultado hecho y no tengo la lógica, estoy perdida en el espacio-tiempo. Eso es lo que le pasó a nuestra identidad. Miren esto. Porque acá estamos viendo lo que nos ha pasado en el espacio-tiempo. Como no tenemos la lógica de cómo ha operado en nosotras, estamos perdidas. Pero si vamos despacito, viendo la lógica de algo, por más que tenga cualquier papel, en cualquier situación, yo no estoy perdida de cómo moverme para hacer el anillo de fuego. ¿Hay alguna duda de esto? Porque hasta aquí estarían las indicaciones primeras para hacer el anillo de fuego después en la semana solita. Cuando hagan esto, ustedes tienen la hoja, ¿no? Va a ser mucho más grande que esto. Y van a tener la tentación, primero van a dibujar algo acá abajo, pero después, cuando tengan que hacer los cuadrantes, de irse acá, de ponerse acá, de ir. La idea es, yo las desafío a que perseveren en este lugar. Ustedes sentadas aquí y la hoja aquí. Iré moviéndome arriba de la hoja, pero no me voy a ir de costado, ni de arriba ni de abajo. Moveré la hoja porque es una hoja grande y cuando tenga que escribir en la parte de acá arriba, voy a querer irme acá de costado. La idea es que tenga la perspectiva desde acá abajo, desde inconsciente biológico. Que yo esté siempre de frente. Qué grande. Es una incomodidad, ¿eh? Ya es la primera incomodidad. Les aseguro que todo lo que les pase les está mostrando en esa simpleza muchísimo de ustedes mismas. Entonces, en el momento que están haciendo, simplemente tomo nota y sigo. Tomo nota y sigo. Tomo nota, incluso, ahora vamos a ir a la segunda parte, pero si ustedes observan, yo tengo acá esta calendaria mía, hecha con trazado, toda terminada, ¿no? Hasta eso. Y si ustedes ven, yo tengo, ¿ven ahí que hay anotaciones de cosas que me pasaban?
al costado iba anotando errores, pensamientos, incomodidades, todo lo iba anotando ahí. Si me equivocaba en algo, lo iba anotando. Voy a poner del lado izquierdo la palabra Tumi y del lado derecho anillo de fuego. La izquierda está marcada por el Tumi y la derecha como con las posibilidades de tierra. Bien, voy a borrar el pizarrón y vamos a ir a la segunda parte de los cuadrantes. Algo más o menos como esto. Y el primer paso que vamos a hacer, o sea, lo primero va a ser marcar los ejes. Marcar ejes. Primero voy a marcar el eje Y y luego el eje X. Para esto me voy a tomar el trabajo de doblar la hoja y voy a hacer estos ejes, va a ser lo único que yo voy a marcar con virome o marcador o lo que quiera, con algo que no se borre. Primero lo doblo en dos y luego lo mismo el eje X. Lo marco, lo doblo y lo marco. Entonces, doblé la hoja en dos y marqué el eje. Supónganse, voy a hacerlo acá. Primero el eje, y lo marco, miren, desde la nada mismo, supónganse que marqué aquí la hoja 2 y marco desde la nada mismo hasta el anillo de fuego. Y doblé la hoja a lo ancho y marqué el eje X. Voy desde el futuro al pasado. Luego ya no vamos a usar la virome, vamos a usar el lápiz. ¿Por qué usamos el lápiz? Porque el lápiz, si me equivoco y lo borro, me queda una marca y queda la conciencia del error. Vamos a ir en orden de los 4 pasos, o sea, vamos a hacer primero el cuadrante lógica, luego el inhumano, luego el humano y luego el contexto. O sea, vamos a hacer lógica, inhumano, humano y contexto. No vamos a hacer el trazado todo así, no, 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 no. Vamos a enfocarnos en este primer momento solamente en el cuadrante de lógica. O sea, el primero que vamos a hacer es el cuadrante lógica, que es el también llamado, por ejemplo, suroeste. En esta parte, quiero que sepan que vamos a tomarnos un poco de tiempo en porque después, una vez que entendemos bien los demás van a salir solos. O sea, vamos a hacer, va a ser un poquito más lento, mismo cuando ustedes lo hagan, les va a llevar un poquito más de tiempo, pero después los demás van a ir más veloces porque ya incorporaron cómo opera, ¿no? Bien. Y vamos a repetir lo que hicimos con el anillo de fuego, pero para los cuadrantes. Entonces, el primer paso, sabemos que es el paso de lógica. Entonces, en el paso de lógica, primero, voy a medir. Voy a medir, voy a buscar la fórmula del ancho de mis columnas y luego voy a marcar los puntos. Esto sería el paso lógico en los cuadrantes. Así como les puse la primera restricción de la hoja, de que ustedes se queden fijas en esa perspectiva, desde la tierra, fija, y a lo sumo avancen al lugar donde quieran ir, lo mismo va a pasar con la regla. La regla, si ustedes la observan, cada una, si yo tengo una regla poco precisa como la de madera, ponele, para esta parte la regla de madera me va a dar mucho margen de error, y no así estas reglas que son más precisas, ¿no? Estas como las comunes, ¿no? Como la que tenés de 40, de 30, exacto, como esas que tienes que son más precisas. Entonces, lo que voy a hacer primero es, voy a
voy a buscar la famosa medición de la fórmula de cuánto va a tener el ancho de mi celda. Yo ya sé, y acá vuelvo a repetir, que la altura va a ser siempre de 1,5 centímetros. Esto es lo dado, la altura, lo que va a ser la altura. Pero necesito ver cuánto va a tener de ancho las columnas, ¿sí? Entonces voy a hacer la fórmula aquella, me voy a tener que aprender cómo, repetir lo que hicimos, pero en este caso cambian las medidas. La pregunta aquí va a ser, ¿cuál es el ancho? La pregunta, estamos en lógica, estamos en ver la fórmula, ¿no? El ancho de la celda, no, el ancho de la columna vamos a poner, más fácil. De la columna el ancho de la columna de cada cuadrante. Y vamos a buscar la fórmula genérica del ancho de la columna que va a servir para los 4 cuadrantes. Para esto voy a tomar el trabajo con mi regla de medir el ancho. ¿Cuánto es el ancho? Las que tienen el papel ahí me dicen cuánto es el ancho. Más o menos, si está bien trazado, voy a tomar el ancho de Teresa, que es... Pero igual lo mido. Yo ya sé que si era 61 el ancho de la hoja, lo hago dividido 2, me tendría que dar 30,5. No sé, Teresa, si vos lo medís, si te dio bien o vos tenés error. Me dio bien, 3,5. Podría haber pasado, a mí me pasó, cuando la hice, que como que había 5 milímetros más de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque yo había pegado cartulina y no podía doblar precisamente por el eje Y. Entonces me dio una diferencia de 5 milímetros. Y eso le pasó a mi receptor nada más. Entonces, si hay 1 milímetro de diferencia, o lo que fuera, todo es precisión. Entonces, la fórmula cuál va a ser el ancho El papel. el ancho del, no sé cómo de llamarlo. ¿Cuadrante? El ancho gracias, ancho del cuadrante, dividido ¿qué? Seguimos el mismo criterio. Ahí no me... Está tan grande que ya no me entra. Vamos a poner. Ancho de cuadrante dividido número de columnas más 1, que sería el margen de derecha y más el margen, más 1 que es el margen. ¿Y cuántas columnas? ¿Cuántas columnas hay? 4. En cada, fíjense que son 4, 4, 4 y 4, que se repiten estos 4 pasos dentro de cada cuadrante. Lógica, inhumano, humano y contexto. Entonces, si yo voy a la fórmula, la aplico, supónganse, en el caso de Tere, tenemos 30,5 dividido 4 más 1. Entonces hago 30,5 dividido 5. Y eso da 6 con algunos decimales. 30,5 dividido... 6,1 da. Bueno, ahí está. 6,1. Entonces, simplemente me marca, aquí, en este caso, uso siempre el número entero. Si a vos en el caso de Cristina, que le da seguramente 35 dividido 5, le va a dar 7, ¿sí? Está bien, ahí queda.
Ahí yo estaba diciendo algo mal. Yo estaba tomando otra medida, la medida. ¿Qué La estabas medida- tomando? Estaba tomando la medida del eje, de la dirección del eje Y, o sea que yo estaba pensando, estábamos hablando de mis 101 centímetros. Interesante que mires eso. ¿Cómo? Eso te está hablando. Fíjense este error. Estamos tomando esto, el Sí. ancho. Y ella, Cristina, le salió tomar automáticamente el 100. Sí. Bueno, eso está hablando que en su receptor, en lugar de ver lo lineal, está viendo lo no lineal. En algo, ¿ves? O sea, en lugar de estar mirando el espacio, está mirando el instante. No tengo idea en lo concreto qué será, pero esto es este error que te atravesó, y estamos en este cuadrante, porque además, fíjate, observen en qué cuadrante le sucede lo que le sucede. Estamos viendo el cuadrante que es la más concreta, lo concreto, la más de la existencia, la lineal, la consciente. Y ahí es cuando algo se te dispara y es muy con lo no lineal. Fíjate, mira vos estoy viendo, vos sos receptor -1, 2, 3. Sí. -1, 2, 3 es lo que me abre la linealidad. ¿Lo ven? Los planos lentos. Y ella justamente se equivoca y en lugar de tomar la medida del espacio, miraba la no lineal. ¿Ven cómo está expresado Abstracta. algo? ¿Pueden distinguirlo? Sí. Que justamente, fíjate cómo tener la lógica de algo me permite tener más conciencia de por qué te equivocaste en lugar de mirar el ancho, en mirar el alto. Sí, porque Simplemente, tengo negativo -1, 2, claro, el 3. -1, 2, 3, que sería el poder ver todos los planos lentos, que es lo que me abre el espacio-tiempo. Sí. Que el RO se abre en Sí. los planos 1, 2, 3. Sí. ¿Sí? Y vos justo tenés este error. Bueno, simplemente confirma mi percepción, nada Claro. más. Y empiezo a darme cuenta que los errores que tengo en la existencia tienen que ver con mi configuración. Entonces empiezo a reírme y a aceptarlos, ¿ves? Claro. Porque empiezo a ver la lógica que me opera. Claro. Esto es lo que es maravilloso. Porque en este detalle lo vemos. Después, en la existencia, cuando te peleaste con tu hijo, no lo ves, porque la emocionalidad de la cuestión te tiene puesta. La emoción te lleva. Pero Sí, sabes que aunque la emoción te lleva, este ejercicio que hacemos hoy empieza a brindarte aire para que aunque no ves el parámetro de por qué te lleva puesta cuando tenés un problema con tu hijo, le das un crédito a esa situación porque aquí ves cómo te operó. Si era tan lógico tomar esta medida, ¿por qué me equivoqué y mi receptor no la vio y tomó esta? yo sabes lo que percibí, es un poco de esto del apuro, esto que hablábamos antes, de ir rápido, de ir en este inhumano, ¿no? Que va el impulso. Entonces, si ya hicimos el ancho, bueno, ahora viene el largo, ¿viste? Y en esa me quedé. Seguíamos en el ancho, pero yo ya estaba en carrera ¿Ves? Pero, de largo, perfecto, pero ves que ahí te viste. Lo importante no es, o sea, todos nos vamos a equivocar. La perla preciosa no es hacerlo bien, es darme cuenta de que me equivoco. ¿Ven que Ese es un mecanismo bastante repetido en distintas cosas, o sea, el presupuesto de que algo va a hacer de una u otra forma, ¿no? Sin poder conectar con lo que es. Así. Entonces mi desafío es volver para atrás e ir más lento. Sí. Es chequear, ¿ves? Entonces yo, lo que estás haciendo acá, o por ahí veo, me paro y miro, a ver, pero está, ¿ves? O sea, ir más lento. Sí. Ok, buenísimo.
Bien, entonces, estamos estamos haciendo para cómo vamos a construir el primer cuadrante de lógica, suroeste, ya tenemos la fórmula, ya lo medimos, tenemos la fórmula, ahora vamos a hacer los puntos. ¿Estamos todavía en el paso lógica? Bien. Y aquí es cuando yo les hablaba de la otra restricción. En la regla que tomamos, vamos a medir ahora, esto es, por ejemplo, las cuatro columnas que van a marcar este cuadrante, que van a tener este ancho, supónganse, ¿no? Entonces, el desafío va a ser que mi regla la voy a usar con lógica convergente. ¿Y eso qué sería? La regla, cuando yo la pongo sobre el eje X, el 0 me da en el pasado, ¿ves? Cuando yo lo pongo así, el 0 está aquí. Siempre a la izquierda está el 0 en el pasado. Vuelvo a decirlo. La izquierda se apoya el 0 en el inicio del pasado. Yo voy a usar la herramienta que tengo con lógica inversa. Voy a poner el 0 en el 0, que es el instante. Entonces voy a dar vuelta a la regla y voy a poner el 0 aquí. Fíjense que lo que estamos haciendo, vamos despacito, es, uso la herramienta que tengo, pero le invierto la lógica. Uso lo que tengo en mi vida, pero le invierto la lógica. Me apoyo en el instante y no en el pasado. ¿Ves? Entonces, cada vez que yo esté sintiéndome incómoda, porque ahora voy a tener que medir y voy a dar vuelta en la cosa, porque voy a ponerlo, este punto del instante como referencia, voy a ver la incomodidad que mi neurología le provoca, esa molestia de dar vuelta a la regla, pero yo ya sé que estoy usando eso, o sea, estoy haciéndolo con conciencia, veo la incomodidad, pero la asumo la incomodidad, porque elijo referenciarme al instante, ¿ves? Es eso lo que estoy haciendo, es interesantísimo, es una pavadita, pero que le va dando como captación neurológica a mi mente en esto, para después entender cómo pasa mi vida, ¿ves? De esto se trata este desafío que estamos haciendo. ¿Mm? Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, desde el punto 0, pongo el 0 aquí, el 0 aquí, y voy a marcar 4 veces 6. 6, 1, 6 centímetros, 2, 3 y 4. Puntos. Luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, luego sé que tengo que marcar las 22 vueltas que tiene, ustedes saben que son 10, cada vuelta tiene 16 días por 22 vueltas, me da 352. Estos son, si yo le sumo 13, me dan los 365 días del año, ¿no es cierto? Entonces tengo los 13 días del anillo de fuego y los 352. Entonces necesito dibujar en el eje Y, ahora sí me voy al eje Y, 22 vueltas. Ahí uso la altura, me la es dada por 1,5. Entonces me voy a tomar el trabajo y voy a hacer lo mismo. El 0 lo pongo en el 0. Y voy a marcar de ahí 1,5 de altura 22 veces. Supónganse. ¿Me siguen? Luego de ahí llegué hasta el 22, supónganse. Vuelvo a poner el 0 acá y vuelvo a marcar aquí los puntos lógicos de las 4 columnas.
Ah, hay un detalle que me... Y acá también, el 0, ¿dónde está? Miren, el 0 está acá, donde tengo mi dedo. Voy a poner acá y voy a marcar los 22 vueltas. Isabel, Hay algo que me... Sí, pregunten. sí, es que por un segundo perdí El sonido. el enlace cuando estabas explicando del EGI. Bien. Ok, por Siempre favor. el 0 coincide con el 0. Este sería el punto 0 del instante, ¿no? Entonces, ahí pongo el 0. Y voy a marcar con la altura de 1,5, que me es dada, las 22 vueltas. Y entonces voy marcando con la regla el puntito, puntos lógicos. Estoy marcando puntos, nada más. Este sería el primer paso de lógica. Y aquí me doy cuenta de un error de mío, en el anillo de fuego. Cuando les expliqué el anillo de fuego, me olvidé de explicarles esta parte que ahora la estoy haciendo. No importa, voy a explicar acá ahora y después lo voy a decir en el anillo de fuego lo que me olvidé. Pero lo vamos a ver acá que después lo van a entender más fácil en el anillo. Primer paso de lógica, cuadrante de lógica, paso de lógica. Solamente marcado de puntos con este parámetro, invirtiendo la lógica de apoyada en el paso. Y hago, no sé ustedes, pero yo cuando hice esto, me dio tanta incomodidad tener que hacer estos puntos de acá, porque yo ya mi inhumano quería irse a usar la regla y hacer el trazado sin tener que marcar los puntos, el parámetro del marco, el marco lógico de la realidad. El marcado lógico de la realidad. ¿Vieron cuando habla de marco lógico? El marco de algo. Bueno. Este es el primer paso. Vamos al segundo paso. Dentro de este cuadrante que estamos. El segundo paso es el inhumano. El inhumano, ¿no? Va a ser trazado de líneas. El segundo paso es trazado de líneas. Bueno, para este paso, lo importante aquí es la medición y el marcado lógico. Luego, para el trazado del inhumano que va a unir puntos, me da lo mismo que use la parte sin números, el palo de la escoba. En realidad no importa lo que use para unir los puntos. Es algo que me ayude a unir las rectas. Ya no me importa dónde pongo la recta. Así como en el paso lógico necesitábamos una extremada precisión, en este segundo paso simplemente agarro la regla y empiezo. Ahora el trazado, ¿cómo lo voy a hacer? Siempre, igual hago lo mismo. Siempre parto de aquí. Entonces voy a usar la regla, pero voy a usar, siempre trazo primero, miren, así. Esta es la primera, esta es la segunda, la tercera y la cuarta recta que voy a dibujar. ¿Ven? Primera, segunda, tercera y cuarta recta. Siempre parto del eje Y hacia afuera, del eje X hacia afuera. Voy a trazar luego las vueltas. Y hago lo mismo y aquí, observen que el inhumano tiende a ir de izquierda a derecha. Y yo voy a tomarme el trabajo de hacer desde el eje Y hacia afuera. Voy trazando cada línea, ¿ves? ¿Se entiende lo que vamos haciendo? ¿Ven que observo la incomodidad y el impulso de mi inhumano que se apoya no en el instante, sino en la izquierda, o en empezar siempre por la izquierda? El trazado de las verticales, no, empezamos por el instante, ¿ven? El trazado de izquierda a derecha, no, desde el instante hacia el pasado. Esa es la lógica
con quien lo hago. La idea es que incorporen el instante y no lo que ya tienen hecho de ir de derecha a izquierda. ¿Se entiende? Restricciones que aprietan a mi inhumano para que yo me dé cuenta en dónde me salta. Nada más. Y si veo que me salta, lo escribo por acá. Me pasó tal cosa, dice tal otra. Me di cuenta que me equivoqué, anoto lo que me pasa, nada más. Y sigo, ¿de acuerdo? Entonces, y así he terminado. Supónganse, les va a quedar algo así, más o menos, ¿no? Una consulta. Algo así. Bien, ese sería el segundo paso. Inhumano. Pregunta, Cristina. Sí, esta pregunta. Cuando hacemos estas últimas líneas, a mí me viene esta cosa de que yo quiero que me salgan derechitas, entonces necesitaría, por mi propia decisión, marcar puntos de referencia en algún lugar de la izquierda y de abajo para poder llegar. Bueno, es que lo hicimos. Ese fue el desafío primero. Si vos viste, esto estaba puesto así. Yo lo voy a poner en este otro cuadrante. Estaba puesto ahí las 4 y había puesto ahí. Y después acá marcamos los puntos acá y después los puntos acá. Este es el marcado lógico, claro que sí, muy preciso. Yo no las vi, porque cuando trazamos las líneas, cuando trazaste las líneas verticales... Bueno, yo lo hice más o menos, pero había puntos de referencia, sí. Es importante tener los puntos de referencia. O sea, los puntos de referencia estaban sobre el GI. Ahí y ahí. Perfecto. Perfecto, yo me lo perdí eso. Se ve que fue antes. Toma nota en este momento de que te distrajiste de eso incluso. No tengo que levantar. Aprovechen tengo que levantar de la mesa. Inés. Pero aprovechen este doble momento de lo que aquí les empieza a pasar que no se dan cuenta y después lo que les pase para que se autoobserven. Todo está empezando a hablar. Dime, Inés. ¿Puedo decir algo? Sí. A ver, Isabel, en el cuadrante en el suroeste, sí. Dentro de ese cuadrante quedó el anillo de fuego. O sea que las celdas de ahí van a ser más angostas que las de arriba. No, hay suficiente espacio. Mirá, te voy a mostrar en mi hoja. Porque dividiste todo de 1.5 de altura. ¿Ves que quedó un montón de espacio entre la celda y el anillo de fuego? Todavía hay un montón. O sea que vos tenés que hacer la cuenta, es de la distancia. No, pero si la hoja tenía 100. Te va a sobrar acá. No se le saca lo de abajo. Sí, que va a quedar espacio. Por eso les doy un tamaño amplio, para que quede margen para anotaciones, para que podamos poner la nomenclatura, para todo eso. No se va a chocar con el anillo de fuego, quédate tranquila. ¿No? O sea que, ¿y las celdas de arriba van a quedar igual que las de abajo? Claro. ¿Las 22? Sí, después 22 para arriba, sí, a ver, después, a ver, sí. ¿Vos, Tere, querías preguntar algo? No, yo te iba a decir que tampoco había escuchado lo de los puntitos, de los puntos de las hacia abajo que había que ponerlos y hacia el lado. Bueno, interesante. Eso está marcando algo de este grupo y de mí. Nos está faltando marcado lógico. Yo personalmente, cuando expliqué el anillo de fuego, lo expliqué, pero me fui rápido a lo siguiente y no les fui lento en cómo hacer, porque en realidad, si vamos a la hoja en blanco, voy a volver para atrás un poquito. Una vez que ya tienen todas las medidas del anillo de fuego, bueno, supónganse
lo primero que tengo que hacer es el primer paso, tomar los puntos lógicos. Ese es el primer paso, ¿ves? Los 4 puntos. Luego, ¿qué hago? Medí acá, yo ya sé cuánto es esta medida, yo sé que esta medida es según cada uno, varía. Esta medida de aquí abajo sabemos que era siempre de 2,5, esta que puse en rojo. Después la del margen derecho o izquierdo, cada una tenía alguna distinta. Y luego tendría que hacer esto, ¿eh? Yo me olvidé de explicárselo, miren qué bárbaro, ¿no? Marcar los puntos de las 13 celdas, de arriba y de abajo. Este sería el paso lógico en el anillo de fuego. Yo me lo comí. Bueno, habla de un margen de error también de mi receptor y ya veré qué me quiere decir a mí también. Pero este inhumano que quiere llegar a explicar, yo quería llegar a explicar esto y me comí la lentitud del marcado lógico de los puntitos de las 13 celdas. Y luego sí, el segundo, esto mismo, el segundo paso en el anillo de fuego inhumano es el trazado de las líneas de esto. El segundo paso sería, ¿ves? Hacer el trazado, este sería el segundo paso. ¿Cuál sería el tercer paso? El tercer paso sería ponerle tumi, nomenclatura, y anillo de fuego. Y el cuarto paso sería llenar con números esta celda, que no lo hacemos. Ustedes cuando hacen el anillo de fuego llegan hasta acá. Puntos. Marcado lógico del anillo de fuego. 2. Hacer las líneas. Igual que acá, líneas. 3. Vamos al 3 del otro y así los comparamos y van a terminar de entenderlo. El humano. Poner los números primero y los nombres o nomenclatura. Es el contenido de lo que hago. Primero números, porque el número es el código impersonal en general. Y el nombre del inhumano, más veloz. Y los nombres es lo que va más lento, ¿no? ¿Se acuerdan? Plano 4 poníamos los números del DNI, y en plano 1 el nombre cuando hacíamos el observatorio. Las que hicimos observatorio, las que no importa, ahí queda, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver acá ahora, un momentito. ¿Dónde voy a poner los números? Aquí afuera. Entonces voy a poner primero los números. El número 1, 2, 3, 4, hasta 22. Todos los números. Luego le pondré el nombre. Voy a hacerlo un poquito más chiquito acá el anillo de fuego, que me quedó muy molesto. Acá le voy a poner el nombre a las columnas. La primera columna es lógica, la segunda escribo inhumano, humano y contexto. Le pongo nombre, nomenclatura, la parte humana. Y también le voy a poner el nombre que tiene el cuadrante. Y aquí, entonces, voy a abrir con más detalle qué nombres le damos a este cuadrante. A ver. Al cuadrante este de los. Entonces voy a poner en toda esta parte, miren, que les va a quedar la hoja, de aquí y de aquí, toda esta parte vacía. Acá está, hasta ahí. Van a tener espacio bastante la nomenclatura de ese cuadrante. ¿Cómo se llama ese cuadrante? Se llama, a ver, voy a ponerlo acá, más grande que hay más lógica. ¿Qué más? Vamos a poner cuadrante de lógica. ¿Qué más dijeron? Suroeste. Suroeste. ¿Qué más puedo decir de ese cuadrante? Más lineal. Más lineal. ¿Más lineal no es la de arriba? No, la de arriba es más no lineal, ¿sí? Ay.
decir que es el aspecto consciente. Puedo decir que es el principio femenino. Puedo decir que es la pregunta. ¿Ven? Todos estos son contenidos que me van como abriendo, digamos, distintos aspectos de este cuadrante. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Entonces, yo voy poniendo acá los números, el nombre de las columnas, y pongo acá todos estos datos, todas estas perspectivas de esta nomenclatura de este cuadrante. ¿Seguimos con la siguiente? Luego, cuando voy ¿alguna pregunta de esto? No. Seguimos al cuadrante siguiente. Cuando voy al segundo paso, va a ser... el cuarto paso sería llenar las frecuencias, que no lo hacemos hasta no terminar todo, ¿sí? Entonces, quiero que vean el paralelo. De esto que me olvidé del tumi y el anillo de fuego, están estos tres pasos también. Obsérvenlos. El marcado de puntos, el trazado de líneas inhumano, la nomenclatura que estaría dado en poner tumi y anillo de fuego, y el cuarto paso, que sería llenar las frecuencias, que sería el paso contexto, se hace todo junto al final. Voy a borrar aquí y vamos a ir al siguiente cuadrante. Ahora, esto es lo más difícil. Ahora vamos más rápidamente, porque una vez, por eso, ¿entendieron cómo hacer este paso? Sí. Siempre hay, la lógica que quiero que absorban es la siguiente, porque después ahora vamos a ir veloz en los demás pasos. Es la observación de la medición, de la fórmula y los puntos, que lo hago con la inversión. Que siempre el punto de referencia es el centro, tanto para medir como para empezar a trazar, cuando vaya el segundo paso inhumano. Cuando vaya a medir, tanto como cuando vaya a trazar, no trazo de izquierda a derecha, sino que uso siempre el instante. Abro el espacio-tiempo desde el instante. ¿Sí? Ahora cuando vamos al segundo cuadrante, cuando voy a hacer la medición, ya veo una cierta facilidad que tiene la derecha respecto a la izquierda, que coincide el cero. No tengo ya que invertir, no es incómodo, sino que fácilmente pongo la regla para medir los puntos de las 4 columnas y las 22 vueltas, ¿sí? Segundo paso, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar las líneas y aquí uso el mismo criterio. Siempre voy de este sentido, ¿no? Ahí, bueno, discúlpenme en ese sentido con la regla, y aquí lo mismo. Acá me es más cómodo porque voy viendo que el trazado me es más cómodo, ¿no? Bien, me va a quedar algo así más o menos. Cuando voy al paso humano, voy a poner los números primero, las vueltas. Siempre empiezo a contar desde el eje X. 1, 2, 3, 4, hasta 22. Voy a poner la nomenclatura. Primer cuadrante de lógica, inhumano, humano y contexto. Y luego pondré la nomenclatura. Cuadrante inhumano, noreste, pa, no lineal. ¿Lo ven? Aspecto inconsciente. Principio masculino. ¿Y aquí qué será? Respuesta, propósito. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Bien.
Ahora quiero que observen un momentito el dibujo que está ahí. Nos vamos a ir al tercer paso, que es el cuadrante humano. Estamos acá en humano, este cuadrante lógica, y ahora vamos a ir al humano y después iremos al contexto. Quiero que observen y contemplen. Ya estamos terminando, porque sé que es la hora ya, pero... No, tranquila, que es que mis No, gatos corrieron. tranquila, no, yo por si alguna tenía algo que hacer, pero nos quedamos igual lo que haya que hacer para hacer el cierre bien. Si alguna se tiene que ir, se va y queda mientras grabado, así que les aviso por cualquier cosa. Gracias. Observen, ¿qué pasa? Voy a ir ahora a trabajar en el humano, pero si yo sé que voy a hacer el primer paso va a ser el paso de lógica, que es marcado de punto. ¿Qué observo rápidamente? ¿Tengo que usar el marcado o está marcado? Lo tenemos que usar. Prácticamente está casi todo marcado. Ya las columnas las tengo marcadas y las vueltas también. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué me está mostrando este trazado lógico? ¿Qué me está Ya hay parámetros avanzados. ¿Qué le pasa al humano? Y ya puede ver. Que ya puede ver, depende, si está despierto ve, pero si no, ¿qué es el Se imagina. resultado de la marcación lógica de las columnas y de la repetición de las vueltas? El humano, vuelvo a decirlo, es el resultado de la marcación lógica de las columnas y de la repetición de las vueltas que me va a ir dando profundidad o explosión de repetición, depende de la conciencia. Exploto por la repetición de la intensidad de la vuelta que aumenta y se repite. ¿Por qué se le dice repetición? Porque repite el dibujo. Porque es buenísimo, gracias por tu pregunta. Es una repetición porque vos estás pasando por ese punto 22 veces. Vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, por esa misma columna, Sí. por ese mismo parámetro, por ese mismo marco lógico, pasás en la vuelta 1, en la vuelta 2, y eso te va... Por eso es que esto es una fuente de conciencia. Porque ya no divido el tiempo en meses, días y qué sé yo, los 12 meses del año, sino que estoy dividiendo como si fueran 4 meses de 4 semanas, ¿ves? Es como tengo 22 meses de 4 semanas de 4 días. ¿Ves que es otro parámetro de observación? Que me va a dar, como yo ya sé lo que es la lógica, lo que empieza a ser el inhumano. Tengo muchos puntos para observar lo que es cada cosa. Al principio me abruma. Pero en la medida que voy un año, yo me voy dando cuenta que este año, que es el segundo año que yo estoy mirando con lógica la calendaria, empieza a hablarme mucho más. No me habló, yo recién en el mes de mayo, junio, pude empezar a entender cómo se movía esto. Pero ya en octubre, noviembre, empecé a entender un poco más y empecé a ver algunas cosas. Y empecé a mirar para atrás y dije, uy, cada vez que paso por el inhumano, no sé qué, me pasa algo, estoy tonta. Veo qué es lo que se repite y va mostrándome algo de mi receptor. De esto se trata. En la repetición de pasar por ese punto y observar el contenido que tiene en mi vida. Por eso que es una invitación a hacer un diario lógico, chicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a dar conciencia después. Cada vez que, o sea, nada, hoy vivo tal cosa, me peleé con el vecino, o siempre me explotó los caños de casa, no sé, cualquier situación, empiezo a poner
un marcado lógico, ¿ves? Puntos lógicos, pero que tienen un contenido para mí. Por ejemplo, que en el día de la vuelta 1 me pase algo determinado, veré después, a lo mejor dentro de 3 meses me pasa algo similar. Y empiezo a comparar y veo el parámetro que empieza a operar. De esto se trata. Este es un esquema espacio-temporal para que yo pueda empezar a darle sentido a lo que no tengo idea por qué sucede. Pero es muy lentito, es muy despacito. En este momento lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en esta mirada, ver lo que hemos escuchado en forma abstracta hablar a Alejandra Casado, que dijo siempre que el cuadrante, estos 2 cuadrantes eran los que manejaban todo. ¿Lo decía o no? Del sudoeste, todos con terminado en 5, y el noreste, que es el refinamiento. Y luego son los que inoculan al humano, que es quien va a mostrar en el contexto, que es el famoso movimiento de calendaria, que igual después lo podemos empezar a ver, lo veremos más por ahí la vez que viene, ya esta vez con las indicaciones del trazado abruma de por sí. Entonces, la idea es que ustedes, con esto poquito, hagan el trazado y lo abrimos más bajado a mi vida, dado lo que ustedes traigan de aporte de sus propios errores y desde lo que vayamos viendo cómo es vivir la calendaria con conciencia. ¿Qué sería eso para mi particularidad? Aquí lo que quiero que vean, simplemente en este momento, antes de empezar el trazado del humano, es que ya está parametrizada toda la lógica y toda la vuelta. Eso es lo que quiero que vean, nada más. Entonces, simplemente acá no tengo ya que hacer mucho marcado. Para hacer esto, bueno, haré... Ya en estos cuadrantes lo tengo todo marcado. Bueno, voy a poner el 0 aquí y voy a hacer estos 4 puntos. Y luego pondré el 0 aquí y haré el marcado de las 22 vueltas, ¿no? Pero ven que está todo parametrizado prácticamente. Y luego hago lo mismo, hago el trazado siempre siguiendo desde este eje, primero esta línea, 2. Luego voy de aquí para allí siempre, en este sentido, y aquí es en este sentido primero, ¿no? Hago así las flechas como para que lo marquen. Y hago el trazado allí, pongo los números igual, 1, 2, 3, hasta la 22, lógica, que es la misma, inhumano, humano y contexto, y las nomenclaturas adecuadas, que ya las pueden sacar ustedes solas. Y lo mismo para hacer este cuadrante. Luego que hicieron el trazado de las líneas, también en el contexto, una vez que tienen todo el rayado, ahí vamos a ir al cuarto paso, que es contexto, y ahí comienzo el llenado de números. ¿Cómo lo hago? Lo hago con el movimiento de calendaria. Lo voy a poner acá porque ahí ya está demasiado. Entonces empiezo 1, 2, 3 y 4. Primer cuadrante. Segundo cuadrante acá. 5, 6, 7, 8. Tercer cuadrante acá. 9, 10, 11, 12. Contexto. 13, 14, 15 y 16. Luego vuelvo a empezar. 17, 18 y así. 21, 22 y así sucesivamente. La idea es que cuando voy haciendo este último paso de contexto, vea qué recursos elijo para realizarlo. ¿Qué recursos para seguir
para ir chequeando, porque voy a hacer 365 números. Entonces, es muy probable que en algún momento me equivoque en alguno. Entonces, la idea es qué elemento, cómo voy a ir observando si está bien o está mal lo que hice. Voy a buscar un recurso por mí misma, voy a ir a una calendaria hecha a mirar. Observen lo que eligen. Busco cómo encontrar un modo en autorreferencia de resolverlo o digo, no, me voy a la calendaria y me miro. Obsérvense. No es que tengan que hacer una cosa u otra. Pero bueno, una lógica rápida para ver si está bien o no es sumarle 16, tiene 16 días, o sea, yo ya sé que acá va a estar el número 32, acá le sumo 16, va a estar el 8 y el 4, o sea, le voy sumando 16. O veo 5 más 16, 21, está bien. Es un modo de ir viendo que tengo el número 2, le sumo 16, 18 le toca. Si le tengo que, ¿qué número va a estar acá abajo? Bueno, le sumo a 18, 16 y va a estar el 8 y 6, 14, me llevo una, el 34, ¿ves? Cada uno elegirá el modo, yo les doy esta regla para que ustedes puedan ver un modo en autorreferencia de ir chequeando. Y el movimiento siempre es en 8. Ahí, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. El orden en que lleno los números. El mismo orden en que hice esto. ¿Ves que todo va a ir permitiendo que mi neurología empiece como a absorber este movimiento? La única diferencia, digamos, es en la forma en que yo estoy poniendo los números, que ya no es con esta, ¿cómo se llama? Con esta modalidad de que parto del centro. Cuando yo partía del centro para hacer todas las líneas, pero para poner los números ya no estoy teniendo esa misma forma de partir del centro. Estoy poniendo todo el tiempo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Exactamente. Estamos en esa linealidad del contexto. Pero tiene un marco que fue construido desde la no linealidad. ¿Ves que soy y no soy al mismo tiempo? Como eso que está metido adentro de las dos cosas al mismo tiempo. Muy bueno tu observación, Cristina. Igual, chicas, a ver, tenemos el grupito de WhatsApp de las 4. Para cualquier cosa en estos días, preguntan, ¿cómo era tal otro? Me perdí. No. Primero, obsérvense sus movimientos. Yo esta noche, más tarde, en un rato, les mando el video, este video, que ustedes vean. La idea es que de aquí al próximo miércoles, que yo 5:20, ponele 5:30 empezamos, y Inés dice que cree que no va a poder estar, ¿no? Inés, ¿será que vos sos la que no vas a poder estar, ¿no? Yo era. Ah, vos. Sí. ¿Quién era? Vos era, Cristina. Sí. Ah, ok, bien. Cristina es la que no va a poder estar, pero el desafío es que yo te voy a mandar el video igual, el video del segundo día, y que vos, antes de ver el video, vos ya hayas hecho tu calendaria, que hayas anotado tus errores, y después lo mires, y al mires el video 2, con toda la bajada que hagamos, y ver qué es lo que nos des tu aporte el día 3, de lo que vos viste, y qué más te aportamos nosotras de lo que vos nos muestres de tus errores, porque la idea del segundo día es que compartamos los errores que cometimos y lo que nos pasó al dibujar calendaria. Esa es la idea. Esto que vos ya nos mostraste, por ejemplo, Cristina, de que te equivocaste en esto, esto es genial. Cuanto más yo puedo mostrarme, más voy a verme y empiezo a bajar esa presión de mi identidad, de mostrar mis errores, que a todos nos pasa. Entonces,
les invito a animarse en este espacio pequeñito, en un horno lógico que tenemos, de desafiarse a ustedes mismas en esta intimidad para ir como absorbiendo y aceptando el error de mi mirada, y anímense a decir así lo que vieron, lo que pensaron, si quieren, por supuesto. ¿Mm? Sí, muy bueno. La verdad que fue bastante así como yo lo pude captar con esta forma lenta y minuciosa y detallada, y la verdad que muy bueno. Me gustó mucho la forma en que lo desarrollaste. Jamás lo hubiera podido creer tampoco. Claro, la idea es que en esta forma tan lentita ustedes hayan absorbido el movimiento lógico. Igual quédense tranquilas, que supónganse que en 2 días se deciden hacer el trazado, se van a haber olvidado todo. O mucho. Claro, se van a haber olvidado, y es normal porque uno lo ve, pero no lo absorbió. O sea, lo veo, pero me opera mi identidad y mi margen de error. Entonces, nada, tranquila, todo está para que justamente las arrase los errores de su identidad. Eso sería el mayor. Más jugo vamos a sacarle al encuentro siguiente. Cuanto más las arrase sus propios errores. Así que la idea va a ser, en el próximo encuentro, abrir juntas esto. Muy bien, ¿Qué es lo que tienen que hacer de aquí a la semana que viene? De acá al miércoles que viene, bueno, te vamos a extrañar, Cristina, pero sí, yo también. Presente, igual y participás de esa manera, y cada uno trae ya su trazado, y la idea es que vayan anotando todos los errores que ustedes se ven a ustedes mismas. En el trazado, en la medición, en líneas, en todo lo que ustedes, cuando llenan las frecuencias, marquen y anotan ahí al costado el lápiz cuando lo van haciendo, si hay interrupciones, qué temas, todo lo que a ustedes les parezca interesante. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, gracias. ¿Algo más que quieran preguntar? Yo creo que lo tengo claro, y de todas maneras va a estar el video. Está el video y está el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, así que no hay problema. Creo que aquí damos por finalizado hoy. Okay. Sí, con el video ya estamos tranquilas. Con el video, más cualquier consulta en el WhatsApp, ya estamos, quieren compartir lo que quieran o demás, ¿de acuerdo? Listo. Muy bien. Gracias. Bueno, Bye. nos vemos el miércoles. Gracias.